Yo quiero compartir la pantalla. Yo voy a tomarme un minutito, al principio unos minutitos, para compartirles. Estamos muy felices, por ahí al cierre va a haber más tiempo de algún intercambio. Juancito quiere ser, una de las cosas que queremos es ser respetuosos de los tiempos, respetuosos de algún tipo de orden, para no dilatarnos, porque hemos visto que uno a veces tiene ganas de decir algo, el otro también, y se tornan al final en reuniones poco productivas, y queremos que realmente sea productiva. Yo que tengo acá escrito algo muy pequeño, tomando en cuenta algunas preguntas que nos envió Marquitos, y, y yo entendí que las dos primeras eran bastante eh, necesarias contestarlas desde mi parte. Entonces tengo la posibilidad de tener este espacio. Por allá por el 2011 el Señor me trajo una revelación que no entendí, y que yo llegaba a Rawson. Nosotros sabemos que Rawson, para nosotros de Chubut, Rawson es la capital de la provincia y representa el lugar de gobierno de la provincia. Entonces no era casual. Y el sueño era que yo llegaba y que me querían meter en el jardín como adrede, como bajo presión. En ese tiempo Lucía, que era muy chiquita y era eh, como una nena para ir al jardín. Y yo fui y tac, ya me la habían como secuestrado y la habían puesto en la escuela que ellos querían, y yo me sentí muy molesta y llegué así como muy enojada. eh, y era muy cómico porque yo tenía un auto como si fuera el traje del hombre araña, una cosa así. El auto yo me lo ponía. Era, ahora que uno va entendiendo más las dimensiones del espíritu, uno se da cuenta de lo que eso significa, y yo digo, wow, en realidad es esa posibilidad que nos da el Espíritu Santo de movernos cubiertos por su espíritu. Entonces yo me saco el auto, así literal, lo dejo así, y como que se desaparece debajo de la tierra, y voy ahí a la iglesia más grande que hay en Rawson, la iglesia católica, que está ahí entrando a la ciudad. Y yo voy como diciendo, y a ver, ¿dónde está mi hija? Y todo hablaba bajito, la gente nos decía, shh, como diciendo, no hable señora. Y yo los veía todos con la misma ropa, el mismo diseño, y nadie hablaba, tenían mucho miedo, y había una musiquita que cuando yo escucho la música me di cuenta que esa música los entontecía todo y estaban así como automatizados. Yo dije, quiero hablar con quién es el jefe acá, yo quiero hablar. Y me decían como que me calle, que nadie hablaba. Dije, quiero que me devuelvan a mi hija. Y nadie, hasta que finalmente yo empiezo a hablar muy fuerte, y me busqué de dónde provenía la música y les apagué la música, así como por atrás, así, y ahí se prestaron como que, wow, ¿qué está haciendo esta señora? Y yo dije, yo vengo de Trevelin, y en Trevelin nosotros trabajamos en red. Le dije, y cuando a uno de la red le pasa algo, todos estamos con y por ese. Y cuando yo empecé a hablar así, las mujeres que estaban trabajando ahí, todas las personas se pusieron a llorar y caían para atrás, como así desmayadas. Y entonces viene, se levanta una chica y me da un número de teléfono, así como en un papel escrito, pero que nadie se entere, y me dice, este es el teléfono de la maestra que tiene a Lucía. Y entonces dije, yo necesito un teléfono, y empecé a hablar fuerte, yo necesito un teléfono. Y ahí viene el jefe de ellos, un señor muy alto con un guardapolvo, y me dice, ¿usted tiene para dónde llamar? Sí, le dije, acá tengo el número. Y, y dije el nombre de la maestra, y este aquí que en lo natural, esa mujer tiene una hija sorda. Y yo dije, wow, esa es la maestra de mi nena, la mamá de la nena sorda. O sea, era muy sintomático el sueño, muy simbólico el sueño, perdón. Y la cosa es que me dice, bueno señora, hay un solo teléfono, y me dice, antes que usted hay dos personas, cuando ellos terminen le toca a usted. Entonces yo sabía y logré hablar y le dije, aquí me la traen, a las 12 yo voy a estar acá y me traen a mi hija.
Y, y ahí terminó mi sueño. En su momento no lo entendí, pasó el tiempo, algunas cosas hicimos, activamos en Rawson y cuando de ahí en más, cada vez que había un evento, lo tratábamos de hacer en Trevelin, entendiendo esto de que funcionábamos desde Trevelin. Pero todo esto, hace poco, cuando el Señor nos empieza a desconfigurar la cabeza de un funcionamiento piramidal o de un funcionamiento de cobertura, y ni siquiera estoy diciendo que no estamos con coberturas, o sea, no nos hemos puesto a polemizar los conceptos. Lo que sí nos dimos cuenta y nos ayudó mucho en este pensamiento Marquitos, que después él también nos va a compartir algo, Marcos está en La Pampa, y él nos dice, ¿cómo es que es esto de la red? Y con varias inquietudes del funcionamiento, porque nosotros le llamamos red, por eso que el Señor había mostrado, pero seguíamos con un funcionamiento muy de arriba para abajo, o sea, nosotros retransmitíamos algunas cosas que decía el apóstol Ronnie, porque nosotros trabajamos con él, y digamos, bajo esa visión, y en algunos aspectos que si bien él nos deja muchísima libertad, y simplemente es un funcionamiento muy precioso, pero no sabíamos. Entonces, cuando Marco ahora en julio, que pudimos dar toda una vuelta y también pasamos por ahí por lo de David y Rosana, y después a la vuelta pasamos por Rawson, entonces pudimos hablar con Andrés y contactarnos con Magdalena, empezamos a ver que era un nuevo tiempo para la red. Y entonces yo dije, hay que reflotar lo que dijo Dios, y lo que el Señor habló fue una red, más bien un cuerpo. Y yo preguntando, el Señor me remite acá, y mire qué tremendo, en Efesios 4, del 11 al 16, dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la intención de la red? Era la segunda pregunta que Marquitos nos hizo. Y la intención, diríamos, el objetivo de los apóstoles, profetas, o sea, de esos diferentes ministerios, son para capacitar, dice la palabra, a los santos. ¿Para qué los capacita? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el objetivo final de los profetas, apóstoles, es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición, esto del conocimiento del Hijo, que Marquitos lo viene como bastante rato hablándolo, de conocer al Hijo, de conocer a Cristo, de estar en Cristo, y bueno, nosotros también, el Señor nos empezó a trabajar mucho por ahí. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué tremendo es esto. O sea, todo el funcionamiento de los diferentes ministerios no es para que la persona se compre un cartelito y diga yo soy apóstol, yo soy pastor, y arme un ministerio apostólico, un ministerio profético, un ministerio pastoral, y se quede aislado de los otros porque es clarísimo acá. Todos para conformar el cuerpo, pero esto tiene un objetivo, llegar a una madurez. No siempre, porque si no me quedo ahí como en la rueda. ¿Para qué ¿Para qué necesito madurar? Para no ser niño. Porque si soy niño, dice, me va a llevar las olas de aquí para allá, cualquier viento de doctrina me va a atrapar. ¿Cómo lo vemos? Soy bautista, yo soy, bueno, todas las denominaciones. Y mucha gente es más denominacionalista que fluir en Cristo. Es muy tremendo, y esta palabra estaba escrita desde siempre. Para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, y acá viene el punto, tiene que ser el funcionamiento de la red, hablando la verdad
en amor. ¿Sí? Porque ¿qué hacíamos nosotros? ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Y cómo andan ustedes? Bárbaro. Y estábamos destruidos. Internamente teníamos 80.000 problemas, pero nos daba no sé qué contarlo, porque muchas veces uno es juzgado por lo que cuenta. Entonces el Señor no quiere eso, dice, hablando la verdad en amor, crezcamos todos los aspectos, crezcamos, perdón, en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. ¿Qué significa? Que todavía estamos creciendo en algunos, somos más maduros en unas cosas, en otras todavía le erramos bastante, pero ahí vamos. Eso acá también dice el Señor, está bien, no hay problema, estamos madurando, estamos creciendo. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, la cabeza es Cristo, en quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Clarísimo. La pregunta es, ¿qué es la red? Y cuando yo miré la revelación, es esto lo que el Señor mostró. Por eso es que yo dije, nosotros funcionamos en red y cuando a uno le pasa algo, todos salimos a defender. ¿Y qué me di cuenta? Que el funcionamiento en red, hermanos, por eso, ¿cuál es la intención? Más que la intención, yo puse objetivos. Primero, la obediencia. Responde a la obediencia. Nosotros, si el Señor lo dijo, gloria a Dios que van cayendo las fichas, lo vamos entendiendo, y esto es lo que Él quería. Esa obediencia nos configura como cuerpo en la unidad del funcionamiento. En realidad, es eso lo que yo entiendo. Hay unidad en el funcionamiento, porque un cuerpo no es todo el cuerpo humano. Soy muy diferente, esta mano es muy diferente a mi nariz, a mi oreja, pero toda forma parte del cuerpo. La mano no funciona ni como la nariz ni como la oreja. ¿Qué hacía la iglesia tradicional? Generaba esquemas, como somos pastorales, había un sistema de funcionamiento y ahí la gente de adentro, no sé, era oveja porque había un pastor. Y el Señor quiere que seamos hijos y que todos conozcamos a Cristo y lleguemos a esta estatura del varón perfecto. Entonces, el funcionamiento de la configuración del cuerpo desata una unidad en el funcionamiento. Y cada uno se va a sentir libre funcionando para lo que vino a funcionar. Y se va a ensamblar con el otro y no va a competir porque yo sé que, bueno, yo soy dedo meñique, no tengo problema con el dedo anular. Configurando entre todos el cuerpo donde la cabeza es Cristo. Ese funcionamiento desata, y ahí yo me doy cuenta, desata pertenencia, identidad de cuerpo, codependencia, respaldo, confianza, autoridad y legalidad. Eso, porque cuando yo me veía en ese sueño, yo no dudé, toda la gente estaba en otra cosa y me hubiese amedrentado porque eran muchos, porque me hacían que me calle, y yo ahí entendí por qué yo tuve coraje y valor, porque yo sabía que pertenecía a una red y que si a mí me pasaba algo, toda la red me iba a buscar, no iba a decir, ah, esa señora se perdió, la hija se la robaron. Entonces como que entiendo que esto lo que el Señor quiere es esta conformación de nosotros como cuerpo. Así que esa es mi parte y ese es el avance que yo iba a hacer. Y bueno, muchas gracias a Marquitos que puso el dedo en el lugar correcto cuando nos encontramos. Fue grandioso y que, bueno, nosotros nos hicimos eco y dijimos, tenemos que encontrar la vuelta. Y entonces es por ahí. Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Marcos, así que le cedemos el espacio. Amén. Bendiciones a todos. ¿Se escucha? Bien, hoy ando medio oscuro, pero espero que se vea bien. Saludos a los que conozco personalmente y saludos a los que conozco en el espíritu. Qué bueno volver
a reencontrarnos en algunos casos. Y, y sí, todo surge, lo que estuvo comentando Moni. En primera instancia, saber que esta red, así como se está plasmando ahora en lo natural, tenemos que entender nosotros que empezamos a perder en algunos aspectos nuestra individualidad y empezamos a colaborar corporativamente. Entonces, eso va a trabajar mucho nuestro aspecto almático. Estar en una red, la palabra red o cuerpo creo que tiene que ver más la intención de lo que se está obrando más que la palabra en sí. Así que si se dice red o cuerpo, creo que es lo mismo, ¿no? Lo importante es que en este cuerpo tenemos que saber, como decía Moni, que todos somos importantes, pero todos tenemos responsabilidades. En este cuerpo nosotros tenemos que saber que este cuerpo no es de Moni y no es de Juan, ni es de una persona en sí, sino que es de Cristo. Entonces, ¿va a tener una medida? Sí, hasta la estatura del varón perfecto. Quiere decir que en algunos casos vamos a ser medidos conforme a qué, a la medida del pensamiento de alguien de la red. No, debería ser medido a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, esto nos va a llevar a nosotros a hacer diferentes actividades, diferentes estilos de vida, porque yo quiero dar a la medida. ¿Cuántos quieren dar a la medida? Y dar a la medida tiene que ver con que algunos vamos a tener que acelerar los pasos, otros vamos a tener que aprender a esperar, porque ¿qué dice la palabra? Estoy tratando de ir a lo que habló Mónica, que todos nos debemos esperar hasta que todos lleguemos. Entonces acá en la red, en esta red o este cuerpo, el primer aspecto que yo tengo que saber es que se quita todo individualismo y empiezo a ser ahora parte de algo corporativo. Y esa parte corporativa, tenemos que entender que hoy no se va a poder dar versículos bíblicos porque es un pantallazo, pero en este cuerpo no hay varias mentes, solamente hay una sola mente, que es la mente de Cristo. O debería ser que solo esté la mente de Cristo. Entonces también voy a tener que aprender que muchas de las cosas que yo pienso, mucho no va a servir si no es el mismo pensamiento de Cristo. ¿Me van siguiendo? Por eso va a ser todo cruz. El hecho de poder estar en este cuerpo, y en realidad desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros por una cuestión posicional ya estamos siendo el cuerpo de Cristo en los lugares celestiales. Entonces lo que debemos buscar como red o cuerpo es ser el fiel reflejo de lo que Dios dijo que es la iglesia. La iglesia no es una denominación, ni tampoco es una institución, sino que la iglesia es algo espiritual, es una nación celestial, en donde todos los santos son incorporados a esa nación. Nos toca a nosotros poder ser los más fieles, así como dijo que Moisés fue fiel en construir el tabernáculo, ser lo más fiel en poder hacer que esta red sea lo más fiel y verdadero al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces eso va a involucrar mucha muerte de nosotros, porque vamos a tener que morir a sistemas que estábamos acostumbrados, vamos a tener que morir a muchas veces al que yo quiero hacer, a lo que estoy acostumbrado. Y si alguno está en una congregación, está diciendo, bueno, pero yo en mi congregación hacen así las cosas. Y ahí es donde tenemos que entender que en esta red va por sobre cualquier denominación, va por cualquier, y ahí quiero que lo podamos ver en un ejemplo. Dice, no sé si puedo pasar un PowerPoint cortito, son 4 diapositivas, si puedo compartir. Qué bueno. Bendiciones a los que no he visto hace mucho tiempo. Ahí puedo compartir, creo que sí. Ustedes me dirán si se ve. Ah, qué bien. Bueno, acomodo acá un poquito.
no es el tema en sí, no es el tema hoy de apertura de este tema, pero sí es un puntapié para poder entenderlo. Dios siempre buscó un representante de Cristo en la tierra y lo quiso buscar en Adán y Eva, pero Adán y Eva no lo pudo hacer. Buscó en individuos, Noé, Abraham, pero tampoco lo pudo encontrar. La perfección de Cristo en la tierra lo buscó en familias, que eran las tribus de Israel, no lo encontró tampoco. Lo buscó en un pueblo, el pueblo de Israel, hasta lo quiso encontrar en la nación de Israel, en la nación geográfica y terrenal. Pero el Señor no pudo, es decir, el Padre no pudo encontrar algo fiel de que pudiera representar a Cristo tanto en la tierra como en los cielos. Entonces, instantáneamente tuvo que venir la cruz. Y la cruz, a través de Jesús, fue el mejor representante de Cristo. Ahora, en la tierra y en los cielos. Pero ¿qué pasó ahora? Miren lo que dice acá, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, acordémonos que los que no eran pueblo de Dios, ¿cómo se llamaban ellos? Gentiles. Toda persona que no era judía, es decir, de Israel, era considerado gentil. Entonces, ¿podríamos decir que nosotros éramos gentiles? Bien, aunque haya algún judío acá, pero en general todos somos gentiles. Y no estábamos en la vista de Dios, porque Dios miró a Adán y Eva, individuo, familia, ¿sí? Como estábamos diciendo, pueblo, y la nación que vio fue Israel. Entonces dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, miren este detalle, hermanos, estabais sin Cristo. No es que no eras de la denominación que uno estaba, no, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, y esa es la palabra importante, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y eso está bueno porque la Biblia cada vez que habla de lejos, no lo habla de distancia, sino está hablando de los gentiles. Y cada vez que habla de los que están cerca, siempre habla de los judíos. Entonces, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuál? Judíos y gentiles, hizo uno. Juntó, unió a los judíos de las promesas, a los judíos de las que tenía esperanza, pacto, con los gentiles que no estaban sin Dios, y los hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, y acá es importante esto, las enemistades. Y eso es importante saber si yo estoy viviendo en Cristo o no, porque el que no vive en Cristo sigue enemistado. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, pero para crear en sí mismo de los dos, de los judíos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, yo hago una pregunta y me gustaría si alguien puede abrir el micrófono y decir, ¿quién es ese nuevo hombre? El mismo cuerpo, es decir, el hombre es el cuerpo de Cristo con la cabeza. Bien, lo que nosotros conocemos como iglesia. ¿Quién es el nuevo hombre? Parece medio como que nos rompe la cabeza pensar de que el nuevo hombre que decimos que es Cristo en realidad es la iglesia, que es la iglesia el cuerpo de Cristo. Por eso, de los dos, gentiles y judíos, hizo el cuerpo. ¿Ahora lo pueden entender? Así, hizo el cuerpo de Cristo y ese cuerpo se llama iglesia, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, Dios ahora ¿qué mira? La iglesia, porque es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre que está buscando lo que decía Mónica, es el nuevo hombre que está tratando de encontrar la altura, ¿sí?, del varón perfecto. Es la iglesia capacitándose, es la iglesia formándose a ser realmente el fiel reflejo de Cristo.
Entonces, ¿qué dice? A un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, de vuelta a lo que le decía, que estabais lejos, gentiles, y los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. ¿De qué? De lo que era la nación de Israel, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces nosotros fuimos trasladados a una nación más importante para Dios, una nación celestial que ahora no solo es una nación, sino que también es considerada la familia de Dios. Por eso, si nosotros no entendemos este concepto, tampoco vamos a entender lo orgánico de este cuerpo, de llegar al punto de poder sufrir por mi hermano, porque ya mi hermano, como dice la palabra, si es mi hermano es porque es de una familia, y es de mi familia, que es la familia de Cristo. ¿Se está entendiendo? ¡Qué bien! Gracias por esos deditos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente, edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, acá en una forma de dibujitos quise explicar lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que Dios de los dos pueblos hizo uno, de los judíos y los gentiles, los hizo uno por medio de ¿qué? Lo hizo por medio de la cruz. De la cruz tomó los gentiles y tomó los judíos. Y de ahí hizo el nuevo hombre. Y el nuevo hombre no es más ni menos que la nación celestial, que es la iglesia. Si yo me tengo que sentir identificado dónde estoy con ustedes, yo estoy en los lugares celestiales con ustedes, porque esa es nuestra nación. No es nuestra nación futura, porque algunos confunden de que, bueno, sí, no, somos del cielo porque nos espera el cielo, sino que del momento que nosotros recibimos la cruz y la aceptamos, pasamos a ser ciudadanos del cielo. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. ¿Cuántos pueden creer que hoy yo soy un ciudadano del cielo, de la nación santa, que es la iglesia? Ahora, la nación terrenal de Israel sigue vigente, sigue estando en Asia. Pero el Señor puso su mirada en la nación celestial para afectar dos esferas ahora. La esfera espiritual, que es la del cielo, y la esfera terrenal, que es la de abajo. Porque podemos entender que la iglesia celestial está compuesta por judíos convertidos y gentiles convertidos. Eso compone la iglesia. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Por estos versículos claves. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo y en Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego. Ahora en esta nación celestial, ya no interesa quién soy y no interesa de dónde vengo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Acá son detalles importantes, hermanos, porque si estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros ya no importa qué denominación estemos. No importa si es hombre o mujer, lo dice la Biblia. No importa si sos libre o sos esclavo, importa que ahora estamos en Cristo. Y estoy dando un pantallazo de lo que se está interpretando de que queremos llegar a ser en esta red, en este cuerpo. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Quién? Revestidos del nuevo. El nuevo hombre, que es la iglesia. El cual conforma la imagen del que creó. ¿Quién creó la iglesia? Cristo creó la iglesia. Donde no hay donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircunciso, ni bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y hermanos, acá está lo que Moni estaba diciendo, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto tiene que ver con todo lo que
un hijo de Dios incorporado en esta nación celestial que es la iglesia, tiene que vivir esta vida, sí, en humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia, soportando. Miren un detalle, hay veces las personas que no le gusta trabajar con personas, son las personas que trabajan por sí solas, ese carpintero que tiene el taller solo. Y claro, y si vos lo ves desde el punto de vista bíblico, ¿a quién va a soportar si trabaja solo? Porque siempre Dios está buscando algo corporativo, donde nosotros seamos trabajados, seamos pulidos. ¿Y cómo? En lo corporativo. Yo necesito de ustedes. ¿Para qué? Para que yo pueda probar mi benignidad, pueda probar mi humildad, mi mansedumbre, mi paciencia. Para soportarnos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si todas estas cosas, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que se estaba hablando recién, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y esta palabra, y sed agradecido al Señor, donde nosotros no éramos, y Él nos llamó para componer este cuerpo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y miren el detalle de una persona que vive el cielo, pero está en la tierra, pero vive el cielo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, seas de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy no quiero tomarme mucho tiempo, por eso acá nomás sería como un pantallazo, pero lo importante de todo esto de la red es saber que es un compromiso a reflejar lo que hizo la obra de la cruz. La obra de la cruz no hizo denominaciones, la obra de la cruz hizo una iglesia. Y esa iglesia está siendo administrada por congregaciones, pero en este caso, en esta red que es internacional, que es una red que abarca más denominaciones, poder ser el fiel reflejo de esta unidad y, como decía Moni, de llegar a la unidad de la fe. Así que espero que le haya servido, espero que seguramente vamos a tener más que hablar de esto, pero quería dar este pantallazo, no sé Juan y Moni si lo ven bien ahí, si no... Bueno, bárbaro. Yo voy a seguir con el tema este de la red. Ahí se ve la imagen, todos lo ven. Bien. Vamos a hablar un poco de la red. La red, acá hay un cerebro, ¿sí? Y es como una red neuronal. ¿Qué tiene de particular el cerebro? Que en el cerebro están todas las conexiones y que se vincula a todo el cuerpo. Una neurona tiene lo que se llama axón, que es la terminal nerviosa, y que va al resto del cuerpo, pero todo el cuerpo está comandado por el cerebro. Como una imagen de red cuerpo, acá tenemos a la cabeza que es Cristo, y todo el resto como el cuerpo de Cristo, funcionando sobre esa cabeza. Es decir, como los que reciben las señales, el impulso del cerebro, y son accionados, y uno quiere mover una mano, recibe un impulso de la cabeza que dice mueve la mano, y mueve la mano. Y el Señor me decía esto, no es, si bien son una red, el Señor como que tiene un solo cuerpo, Él lo ve como un solo cuerpo, pero como diferentes partes del cuerpo. Y básicamente, nosotros en esta configuración tenemos una configuración espacial. Esa configuración espacial tiene que ver con las diferentes posiciones donde está el cuerpo de Cristo, en diferentes lugares. Pero esta es una configuración terrenal. Y aparte de esta configuración, tenemos otra configuración que es temporal, que tiene que ver
con el tiempo. Hoy no me voy a meter mucho en detalle en estas cosas, pero nosotros estamos metidos en el espacio y en el tiempo. Pero como decía Marcos, nosotros no somos de este mundo, significa que estamos en una dimensión como iglesia, en una dimensión celestial. Y en esa dimensión tenemos una configuración espiritual que escapa. No sé por qué no está saliendo. Se está cortando un poco, Juan. Bien, esa configuración espiritual recibe los mensajes de Dios. Es decir, nos está diciendo, ustedes como elementos que accionan sobre el cuerpo van a recibir la imagen, la voz, la visión de lo que hace el Padre para replicarlo en el cuerpo. Es decir, que nosotros actuamos en cierta manera como esas neuronas, como antenas receptoras, como el cerebro del cuerpo, para poder bajarlas hacia el nivel terrenal. Y esta red está compuesta por personas, ¿sí? Y la red es el punto de encuentro. La red es lo que me permite encontrarme con el otro. Antes teníamos una configuración piramidal basada en la Iglesia Católica y cerrada al templo. Hoy en día la pandemia lo que hizo fue de parte de Dios decir, abran la cabeza, yo necesito que se conecten, formar mi cuerpo. Es decir, no funcionar en forma aislada, sino estar conectado. Y la red es el punto de encuentro. ¿Cómo vimos en un principio el poder operar? Haciendo en principio estas reuniones cada 15 días, donde se van a ver 4 temas. Realidades, enfoque, contingencias y tema del día. Es decir, así como hicimos hoy, 15 minutos para cada cosa. El formato. Claro, un formato que puede variar, puede cambiar el orden, puede ser distinto, pero es para nutrirnos, para, como decía Mónica, para edificación del cuerpo, para que todos veamos de una manera similar qué es lo que está diciendo el cielo. Entonces, esos 4 momentos, ¿sí? El primero es realidades. Realidades habla del testimonio de alguien del cuerpo. ¿Cómo puedo yo interceder, orar, ver lo que el otro necesita? Prácticamente, es decir, porque hay veces que las necesidades tienen que ver con necesidades físicas, o necesita recursos, necesita tiempo de alguien, es decir, si no lo conozco. Y este es el problema que nosotros teníamos en esta red ministerial que habíamos armado antes, hasta que el Señor dijo, no es ministerial, es una red de mi iglesia, es decir, no tiene que ver con denominaciones. Y este momento de realidades es para que algún miembro de la iglesia se presente, cuente cómo está, sus vivencias, qué necesita, cómo podemos ayudarlo. Todo esto necesita mucha coordinación, porque si todos quieren hablar al mismo momento no puede ser. Entonces, cada uno vamos a ir coordinando cómo van a ser estos espacios. El segundo espacio se llama enfoque, que es cómo, digamos, cuáles las visiones, diferentes visiones que hay que Dios está trayendo sobre el mundo, sobre las naciones, para salir de lo local, es decir, para mirar más allá. Y esos enfoques van a estar dados por lo que Dios le está hablando a diferentes personas. También esto lo tenemos que coordinar previamente para que el que tiene algo y lo quiere compartir, bueno, se le dará un momento. El otro
momento se llama contingencias. El Señor me da esta palabra y cuando busco qué significa contingencia, es algo que puede o no suceder. Muchas veces nos encontramos en la iglesia que dicen, ay, puede orar por mí, o llegan mensajes, ore, me está pasando esto, lo otro. Entonces, este es un momento de novedades a nivel locales, regionales, pero no tanto personales. Puede haber personales, digamos, de algún miembro en algo en particular, pero ¿qué pasa con las contingencias? Las contingencias, yo me pongo a clamar como por ahí está clamando, se ve en la foto, gente que clama desde acá, ay Señor, ayúdame, y en realidad lo que tenemos que buscar es el diseño del cielo. Entonces la contingencia es para poner sobre la mesa lo que le está pasando a muchos, para que el resto esté buscando del cielo lo que dice el cielo. Entonces ya no será o no será lo que significa la contingencia, un hecho que puede suceder o no. ¿Qué dice Dios? Hermano, esto es lo que dice el cielo. Y la última parte es el tema del día, que es un poco lo que dio Marcos el día de hoy, el tema del día, donde es la sabiduría del cielo aplicada a las circunstancias, es decir, temas determinados que Dios está bajando para poder compartir con el resto, porque eso implica el crecimiento. Bueno, esos serían los 4 momentos de la red. En principio sería encuentros cada 15 días con diferentes temáticas y que vamos a ir coordinando. Vamos a generar un grupo en WhatsApp y en Telegram para aquellos que digan, bueno, yo tengo un tema, voy a hablar de esto, y bueno, y poder coordinarlo previamente quiénes van a ser los que Dios le está revelando algo para compartir. Y para terminar hoy, esperemos que se vaya entendiendo. Es una presentación del funcionamiento de la red. Es un poco lo que presentó Juan. bueno. Y ahora voy a tomar el tema de enfoque, así como Marcos pudo hablar del tema del día, que era un poco la configuración de la red, yo voy a hablar del enfoque. Básicamente, el enfoque tiene que ver con qué está hablando Dios, qué está diciendo Dios para la iglesia, para el cuerpo. Entonces en Levítico 23 tenemos básicamente 3 momentos claves. El primero, que nos habla Levítico 23, es la muerte del primogénito de Egipto, de todos los primogénitos. Y como el Señor dijo que maten al cordero y marquen los dinteles de la puerta, los parantes de la puerta. Ese momento, hoy en día, está representado por Cristo. Cristo es el que es ese mensaje profético de la salida de Egipto, fue Cristo quien lo cumplió. El segundo, lo otro que nos habla Levítico 23, es de las tablas de la ley. Las tablas de la ley las recibe Moisés. Y significaba la voz de Dios, lo que Dios le habla al pueblo. Para terminar Levítico 23, hablando de Sukkot, de las fiestas de las cabañas. Entonces, en esta configuración, estas 3 fiestas son la imagen, el reflejo de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, en el primer momento, ya vemos que Levítico 23, lo que era la muerte del primogénito, pasó a ser la muerte del primogénito de Dios. Después tenemos que
lo que eran las tablas, las leyes, las órdenes, el Señor viene a través de su Espíritu Santo en el Pentecostés o en las fiestas de las semanas para manifestar al pueblo, a los que estaban en el aposento alto, su voz directamente a través del Espíritu. Entonces ya no tenemos las tablas, sino tenemos la impresión del Espíritu, en cumplimiento de lo que era la imagen de la verdad. Es decir, la imagen de lo que pasó en el desierto se transformó en la venida del Espíritu Santo. Y el tercer evento, que tiene que ver con se ve el cumplimiento en la segunda venida. Ya no es una cabaña en el desierto, ya no es el tabernáculo, ya es la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén es la que está en este tiempo. ¿En qué tiempo? Ya estamos en el año 5782. Y Sukkot representa, a partir de la fiesta de las trompetas, un momento donde Dios dice, así como cumplí con lo primero, se puso en la cruz derramando su sangre, cumplió con la segunda fiesta que se cumplía en el desierto a través del aposento alto, y como el último evento, la última fiesta, tiene que ver con la culminación de todo este ciclo. Y estamos en el 5742 transitando estas semanas que son fundamentales. Hay una construcción dual de la geometría. Los números significan algo y siempre tienen diferentes significados. Y el Señor me hizo ver esto. Esta es una foto de hoy cuando iba al centro y están los árboles florecidos. Están los árboles florecidos y esta es una foto de hace un rato. Estamos en el mes séptimo. Septiembre significa séptimo. Si bien es el mes 9 del calendario solar, es el mes séptimo, y séptimo tiene toda una connotación de conclusión, de perfecto. Estamos en Tishrei. Este comienzo trae novedades. Por ejemplo, ese primer día nosotros empezamos con toques de shofar. Y el Señor nos está llevando a demostrar varias cosas. Pero Tishrei significa comienzo o comenzar. Y el Señor nos está haciendo ver que hay un nuevo comienzo. Mire, yo el día 6, que fue el primero de Tishrei, comencé como vicedirector en una escuela. Es decir, hay como cambios fundamentales en este tiempo y son distintos a los de los años anteriores. Mónica empezó con el taller. Empezamos con esto de la red, abierto a todos. Entonces es como que el Señor está mostrando que estamos en este nuevo comienzo. Tishrei es el séptimo mes bíblico, primer mes del calendario judío, cabeza de año, es decir, Rosh Hashanah. Es la santa convocatoria de las trompetas, en Levítico 23-24, y también representa el reposo del arca de Noé. Y vamos a analizar el número, 5782. Esta es una clave porque el Señor está marcando a través de la numeración, está marcando qué va a pasar en este tiempo. Está formado por 5 números, Hei, Saim, Shet y Bet, cada uno con un significado distinto. Salimos de la década del 70 y pasamos a la década del 80. Estamos en el año 5782. Los números, el 70, Aim, significa el ojo que ve. La década del 70, es decir, desde hace 2 años para atrás, era donde se empezó a ver lo que antes no se veía. Pero ahora, a partir del año pasado, el año 80, que es Pei, es la boca que habla. Significa que es esta década
Es una década donde Dios va a utilizar la boca de sus hijos. Es un tiempo de decretar, es un tiempo de establecer, es un tiempo de hablar. El número 5, de 5.782, significa la gracia de Dios, el diseño y funcionamiento. Es un tiempo de diseño, es una ventana, también significa eternidad y el otro lado. El 5 tiene esa connotación, que tiene que ver con Dios estableciendo un diseño, por ejemplo, los 5 ministerios. El número 7 significa perfección de Dios, lo completo. Es decir, estamos hablando de 5.700, estamos hablando de un año donde Dios va a perfeccionar su diseño, lo va a completar. También significa espada, conflicto, lo sobrenatural, lo celestial, lo eterno. 7 es el día que el Señor empieza a reposar. ¿Pero por qué reposa el Señor? Porque la iglesia es la que va a hacer las cosas. Su cuerpo es el que va a trabajar. No, el Señor ya hizo todo. Ahora nos toca a nosotros empezar, mejor dicho, seguir con la obra y poner por obra lo que Él ya hizo en forma celestial. 82. El 8 significa Shet, lo nuevo. Fertilidad, sobreabundar, cercado, un nuevo comienzo, una nueva creación. Es decir, estamos en esta década que tiene que ver con algo nuevo. El Señor está haciendo todo nuevo. Fíjense, no es casualidad que la pandemia empezó hace un año y algo, hace un año y medio. Es decir, empezó en la década del 80. Vino a hacer todo nuevo porque el Señor está derribando la estructura vieja de pensamiento. Y este año en particular, el 82, es decir, el número 2 significa casa. Por ejemplo, Betel, casa de Dios. El 2 significa casa, dualidad, división. Bereshit, que es el principio, es donde empieza todo, es en la casa. Entonces, el Señor, este año en particular, es un año para reconstruir la casa. Porque muchos podemos hablar, pero adentro tenemos cosas que seguir trabajando. Y esas cosas tienen que ver con la casa. El Señor dice, este año es para edificar la casa, para edificar hacia adentro, para edificar mi cuerpo, para edificar mi templo, pero para edificarse ustedes. Entonces, ese es el tiempo en que estamos viviendo. Un tiempo donde es necesario empezar, parar un poco de lo que está hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. Otro modo de ver la numerología es, lo que hacemos normalmente es sumar. 5 más 7 más 8 más 2 da 22. Y 2 más 2, 4. 4 es Dalet. Dalet es puerta. El 4 significa puerta. Creación en este mundo, en este tiempo. Es decir, este número, 5.782, también nos habla de una puerta de oportunidad, de una puerta que Dios abre, en el sentido de esta dualidad de los números, para que avancemos en lo nuevo. Viene lo nuevo. Fíjense que, por otro lado, el 40, que es 4 por 10, el 40 significa prueba. Nosotros sabemos que es tiempo del desierto, que es tiempo, pero es tiempo de culminación. El 40 también representa culminación. 10 es justicia de Dios. 4 por 10 significa que estamos culminando un periodo de prueba. Y viene este tiempo nuevo. Ahora, muchas veces, si uno no aprueba la prueba, tiene que repetir el proceso y quedarse en el desierto. Entonces, está en nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a avanzar hacia adelante, hacia lo nuevo, o nos quedamos en el desierto? Y para terminar,
Salmo 127 del 1 al 5. Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos. Cuando habla de casa, el Señor habla de hijos también. Una recompensa, el fruto del vientre. Somos una recompensa para Dios, pero nuestros hijos son recompensa para nosotros. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la oportunidad. La puerta en este tiempo. Entonces entendemos que es un tiempo de posicionamiento de la iglesia, un tiempo para entender qué es lo que quiere hacer Dios. Bueno, hasta ahí llegamos, justo una hora. Creemos que obviamente hay mucho para seguir compartiendo. Se abre este tiempo y bueno, por ser la primera vez, a ver si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aclaración. Quedan los micrófonos abiertos. Bueno,